Muchas gracias por acompañarnos en Plataforma Electoral. Les damos la bienvenida a Entérate. Este espacio estará dedicado a la jornada de diálogo con pueblos y comunidades indígenas de Oaxaca, organizada por la Defensoría Pública Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Por favor, permanezca con nosotros para conocer lo relativo a la mesa 2 titulada El principio de progresividad en las asambleas electivas en los sistemas normativos internos, en la que participaron la magistrada Ana Mireya Santos López, presidenta de la Sala de Justicia Indígena y Quinta Sala Penal del Tribunal de Justicia del Estado de Oaxaca, el doctor Marco Antonio Pérez de los Reyes, profesor investigador del Centro de Capacitación Judicial Electoral de este Tribunal Electoral, y como moderador el maestro Eginardo Hernández Andrés, defensor público electoral para pueblos y comunidades indígenas. Gracias por su puntualidad. Damos pie a la siguiente mesa de este evento denominada El principio de progresividad en las asambleas electivas en los sistemas normativos internos, en la cual se encuentran la magistrada Ana Mireya Santos López, presidenta de la Sala de Justicia Indígena y Quinta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca. El doctor Marco Antonio Pérez de los Reyes, profesor investigador del Centro de Capacitación Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y como moderador, el maestro Eginardo Hernández Andrés, defensor público electoral para pueblos y comunidades indígenas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Sin más, cedo el uso de la voz al moderador. Buenas tardes, muchas gracias Ingrid, muchas gracias magistrada Ana Mireya Santos López, doctor Marco Antonio Pérez de los Reyes. Vamos a continuar con la mesa denominada el principio de progresividad en las asambleas electivas en los sistemas normativos internos, un tema muy importante, un tema de suma trascendencia para los derechos humanos, la progresividad en las asambleas electivas, de cómo se están desarrollando en las comunidades y pueblos indígenas sus asambleas, en donde ya están incorporando las mujeres, y hay otras comunidades en donde ya habían regidoras y están dando pasos regresivos. Entonces es un tema interesante. Solamente quiero comentar que los ponentes tienen entre 15 y 20 minutos por cada ponencia, y tenemos 20 minutos para preguntas y respuestas. Antes de dar el uso de la palabra a la magistrada Ana Mireya Santos López, me voy a permitir leer una síntesis curricular. Ella es originaria de la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, tiene 26 años laborando en el Poder Judicial del Estado. Inició su carrera judicial como secretaria encargada por Ministerio de Ley del Juzgado de Santiago Zacatepec, Mije, Oaxaca. Cursó las maestrías en Ciencias Penales y Derecho y Política Electoral en la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca y los diplomados en Antropología Jurídica y Derechos de los Pueblos Indígenas en México, impartidos por el Poder Judicial del Estado de Oaxaca por la Coordinación Nacional de Antropología y el Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad de la Universidad Nacional Autónoma de México. Se desempeñó como secretaria de Estudio y Cuenta de la Primera Sala Penal del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca. Asimismo, ha sido jueza penal y jueza integrante de la Cuarta Sala Penal del citado tribunal. Formadora dentro del curso de habilitación para jueces del sistema acusatorio adversarial impartido por Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, en los estados de Zacatecas, Jalisco, Colima, entre otros. Del año 2011 al 14 de diciembre de 2015, fue magistrada presidenta del Tribunal Estatal Electoral del Poder Judicial del Estado de Oaxaca. En el año 2015 es adscrita como integrante de la Sala de Justicia Indígena y Quinta Sala Penal, de la cual es su presidenta a partir del 1 de marzo de 2016. Cedo el uso de la palabra a la magistrada Ana Mireya Santos López. Muchas gracias, maestro Eginardo. Pues en primer lugar, muy buenas tardes a todas y todos ustedes. Para mí es un privilegio estar en este espacio
y sobre todo escuchándolas a todas las personas que han tomado la palabra, porque precisamente uno acepta este tipo de invitaciones no para venir a hablar de lo que nosotros hemos aprendido en el camino, sino para aprender de lo que ustedes viven en sus pueblos y comunidades indígenas. Agradezco la invitación hecha por la Defensoría Federal para Pueblos y Comunidades Indígenas, a la maestra Marina Marta López Santiago, siempre mi agradecimiento por este tipo de invitaciones. Ahora que ya es titular de la misma, le deseo el mayor de los éxitos en este camino. Para mí es un gusto enorme, de verdad es un honor estar al lado de un hombre al quien respeto, le tengo afecto y una alta consideración, al doctor Marco Antonio Pérez de los Reyes. Doctor, mucho gusto. Fíjense que esto de venir a hablar del principio de progresividad en la Asamblea General Comunitaria, a mí me originó muchas ideas, muchas inquietudes, la manera de cómo iba yo a abordar este tema, porque no es nada sencillo. Quizás lo que yo vaya a decir pudiera no estar muy acorde con lo que cotidianamente se está hablando. En la primera mesa que tuvimos, coincido mucho con lo que dijo el doctor Mauricio Huerta. Me parece que son ideas sustanciales que tienen que partir, desde mi particular punto de vista, con la presencia de los derechos colectivos, el ejercicio de los derechos colectivos antes que el ejercicio de los derechos individuales. ¿Por qué me da esta idea? Para mí es muy importante este trabajo tan relevante que han realizado las dos integraciones anteriores del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Sí, desde 1990 y tantos, ellos han caminado por este camino que han realizado muy bien y sobre todo porque le han dado respuestas muy concretas y muy precisas a los asuntos de los pueblos y comunidades de Oaxaca. Por eso es que cuando surge esta tesis a propósito y de un asunto de Oaxaca cuyo rubro es de esta quinta época y es una tesis de 52ª, cuyo título es Sistema Jurídico Mexicano, se integra por el derecho indígena y el derecho formalmente legislado. Es la primera vez que de manera expresa y clara un tribunal federal reconoce que en México existen estos dos derechos. De ahí que se hable de pluralismo jurídico. El derecho escrito, por una parte, y reconoce también el derecho oral en materia electoral. Con eso, reconoce también de que hay sistemas normativos indígenas. Y los sistemas normativos indígenas, que a propósito también esto siempre, porque así lo leí en un texto del doctor Pérez de los Reyes, siempre nos preguntamos qué es indígena. ¿Qué es indígena? Y él en un texto del cual no recuerdo ahorita su nombre, él dice que es indígena aquel que es originario de algún lugar. Y creo que todas y todos nosotros somos originarios de algún lugar, por eso somos indígenas. Pero qué orgullo de saber que somos originarios y vecinos de asentamientos de pueblos reconocidos por la Constitución oaxaqueña, los 15 pueblos originarios y además, como bien lo decía, no recuerdo ahorita el nombre acá de la señora, del pueblo afromexicano. Entonces, esta tesis también reconoce que existen dos principios fundamentales: la libre determinación y la autonomía, que como aquí ya se ha dicho, tiene todo un marco
constitucional. El artículo 2, el convenio 169 y todas las declaraciones que aquí ya se mencionaron. Entonces, la Constitución pues reconoce, otorga derechos a los pueblos y comunidades indígenas. Y me parece que debemos partir en ese sentido. ¿Qué es lo que hace la Sala Superior con esta tesis? Es declarar la existencia de diversas cosmovisiones. No todas y todos podemos tener la misma cosmovisión, es decir, la manera de que vemos la vida, la manera de cómo la vivimos, de cómo ejercemos nuestra vida cotidiana, de dónde estamos asentados. No es lo mismo vivir en la Mixteca que vivir en la costa, o que vivir en el valle, o que vivir en la sierra. Los contextos son totalmente diferentes y de ahí la vida cotidiana también se torna diferente, tanto para las mujeres como para los hombres. Entonces, para mí siempre ha sido muy importante partir de la familia y la manera en que se desarrolla cotidianamente con motivo de la división del trabajo. Hace rato decía la doctora Dalto que no se reconoce el trabajo que se realiza en el ámbito privado y sí se reconoce lo que se realiza en el ámbito público. Sin embargo, me parece que la problemática de la equidad de género también es tanto en los pueblos y comunidades indígenas como en todas aquellas sociedades que se rigen por el derecho escrito. ¿Qué es lo importante? Y yo lo he reiterado una y otra vez, que es precisamente el cuidado de los hijos, el cuidado de los enfermos y el cuidado de las personas mayores. Cuando hombres y mujeres podamos compartir todas estas obligaciones, me parece que tanto en un espacio como en el otro habrá oportunidades de que hombres y mujeres vayan a ejercer su derecho de estar sobre todo en el ámbito público que tanto interés trae en el ejercicio de los derechos político-electorales. En Oaxaca, como sabemos, hay una teoría específica en relación con los derechos de los pueblos y comunidades indígenas. Hay características, elementos que ellos le han llamado y que también ya se mencionó, como es el territorio, como es la asamblea, que es la máxima autoridad, el tequio, el servicio comunitario que es tan importante y la fiesta y los ritos religiosos. Todo esto se hace en comunalidad, todo se hace esto en colectivo. A mí me gustaría preguntarles, por ejemplo, ¿acaso no cada comunidad está muy interesado o muy interesada en que la fiesta patronal se lleve a cabo? Y que para ello también hay sistemas de servicio comunitario, ¿verdad? Hay servicio comunitario. Por ejemplo, yo de donde provengo, el máximo servicio comunitario que puede realizar una persona es estar en el comité de la iglesia. Y eso es después de que haya sido una persona, el agente municipal o el alcalde. Para ellos lo más importante es hacer el servicio comunitario en la iglesia, en el templo católico. Atendiendo al nombre del tema que se nos propuso y hablando en específico de la Asamblea General Comunitaria, sabemos que eso tiene una suma relevancia, ya que es la máxima autoridad y los acuerdos, consensos o determinaciones que ahí se toman, lo hace precisamente en ejercicio del derecho a esos dos principios que se establecen en la Constitución, que es la libre determinación y la autonomía. La Asamblea General, dicen los que saben del tema, que es una fuente directa de información y que goza de total legitimidad. Ahí se dan los consensos,
Ahí es donde se deben poner de acuerdo y ahí es donde se ponen de acuerdo. En esa Asamblea General Comunitaria, en la cual se toman decisiones para nombrar a sus autoridades, son reuniones de las y los miembros de una comunidad en la cual se reiteran o se modifican los requisitos para el nombramiento de las autoridades municipales. A mí me llama mucho la atención que utilicemos los mismos vocablos del sistema de partidos políticos en los sistemas normativos indígenas. Hablar de votar o ser votados en los sistemas normativos indígenas me parece que es una falta de respeto. Lo que yo he escuchado en una comunidad es: vamos a hacer un nombramiento de autoridad, ¿sí? No vamos a votar. Eso todos también y todas lo sabemos. Los miembros de los pueblos y comunidades indígenas, cuando tienen que votar a su diputado o a su presidente municipal, tratándose de aquellos municipios en donde ya transitaron al sistema de partidos políticos, saben que tienen que ejercer ese derecho a través de su credencial de elector. Y eso lo saben muy bien y está muy, muy clarito. Pero al interior de las comunidades, lo que la gente busca es que las personas, que los miembros cumplan con su servicio comunitario. Y aquellas personas que se han caracterizado por tener ese prestigio es a quienes los nombran. No nombran a quien no cumple, nombran a quienes verdaderamente cumplen con ese servicio. Entonces, resulta importante saber que a la Asamblea General Comunitaria lo que mucho le interesa es que sus autoridades sean personas que sirvan a su comunidad. Es lo que muchos investigadores identifican, que esas personas han construido o van construyendo por el servicio que ya ha prestado a su comunidad, como el prestigio comunitario. En ese sentido, la Asamblea General Comunitaria nos dice: la guía de actuación para juzgadores en materia de derecho electoral indígena es la institución más importante, es la máxima autoridad de las comunidades en la que se tratan diversos tipos de asuntos, y su importancia reside en que las autoridades no toman decisiones trascendentales sin un acuerdo que surja de ella. En este estado, donde reiteradamente estamos diciendo que hay 417 municipios que se rigen por su propio sistema normativo, debe entenderse que este sistema normativo rige para los que se conoce como cabecera municipal, en el cual no están incluidas las demás comunidades, llámense núcleos rurales, agencias de policía o agencias municipales, salud, ya que ellas también tienen su propio sistema normativo. Los municipios que se rigen por el sistema de partidos políticos en Oaxaca son 153, aun cuando también están integrados por agencias de policía y agencias municipales, las cuales, como ya sabemos, se rigen por su propio sistema normativo. Lo cierto es que al elegir a sus concejales municipales, lo hacen a través del voto secreto, directo, universal y personal. Y es obvio que no presentan la problemática de los municipios que se rigen por su sistema normativo indígena, sino otros. Por ejemplo, que hoy en día estén demandando que las participaciones le lleguen directamente a ellas, ya hablaron de este tema, sin intermediación de la instancia municipal, porque se sienten discriminados por dichas autoridades. Solamente como referencia, porque no puedo declarar nada al respecto en virtud de que está en análisis ahí en la sala donde trabajamos, en el municipio de Tehuantepec, ahí hay comunidades, está asentado el pueblo zapoteca. Sin embargo, atendiendo a esta distribución que se hizo de los municipios, existe una comunidad cuyo pueblo es Mije. Entonces, el cabildo de Tehuantepec se olvida de esta comunidad. Se denomina es Coatlán, ahorita no recuerdo el nombre.
pero es el pueblo mije asentado en un municipio donde la generalidad es pueblo zapoteca. Ahora bien, como sabemos, el principio de progresividad es un principio mediante el cual se busca un desarrollo constante de la satisfacción de los derechos humanos y que necesariamente implica la no regresividad de tal forma que todo derecho reconocido, o bien el contenido y alcance que se ha atribuido a ese derecho, no puede perder ese carácter, salvo que ello se encuentre justificado por razones suficientes de peso. Con este contenido, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha hecho efectivo este principio desde la interpretación de los derechos humanos individuales en diversas sentencias que ha emitido con motivo de los conflictos que se originan en los municipios que se rigen por sistemas normativos indígenas, resguardando los derechos humanos de las y los miembros de los pueblos, como el derecho de las mujeres a participar en las asambleas para su derecho de elegir y ser electas, el derecho de las personas de más de 60 años para que sigan asistiendo a las asambleas generales comunitarias y hagan uso de esos derechos, el derecho de la ciudadanía que no es vecina de la cabecera municipal, sino de las agencias de policía o municipal para participar en esas asambleas, para nombrar a los concejales de su municipio, el derecho a utilizar planillas y urnas, criterios que han sido determinados a partir de los conflictos planteados en cada caso. Así se demuestra desde la sentencia de Asunción Tlacolulita, Tanetse de Zaragoza, que vienen de los años 2007 y 2008, pasando por Cherán para llegar en este año a otro diverso asunto y que me pareció muy interesante, de Santa María Atzompa. Permítame, por favor, hacer esta reflexión. Sabemos que tratándose de derechos fundamentales de los pueblos indígenas, estos son colectivos. Así lo ha reconocido hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis cuyo registro es 2.004.169, relativa a la defensa de los derechos fundamentales colectivos que puede hacer cualquier miembro de la comunidad. Ciertamente, estos pueblos y comunidades indígenas están integrados por hombres y mujeres, pero por su cosmovisión están cohesionados como pueblo, lo que implica una colectividad, la cual emerge ante la individualidad de cada una de ellas y ellos. Los pueblos y comunidades indígenas tienen sus sistemas normativos, es decir, tienen su conjunto de normas, de prácticas, de reglas, de procedimientos, ya sea orales, escritas, para nombrar a sus autoridades, entre otros derechos, ejercido con base, como ya lo he dicho, en la libre determinación y a la autonomía. Ahora bien, si se trata de nombramiento de sus autoridades municipales, recordemos que ellos lo hacen a través de su Asamblea General Comunitaria, en la cual dan a conocer su nombramiento abierta y públicamente a favor de una persona, ya sea a mano alzada, en fila, utilizando un pizarrón, por ejemplo, lo cual es diferente respecto a la forma de elegir a sus autoridades municipales, los municipios que se rigen por el sistema de partidos políticos. Estas formas de nombrar a las autoridades municipales en la Asamblea General Comunitaria, recordemos, tiene su fundamento en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 2, párrafo 3, el cual establece que la voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público, la cual se expresará mediante elecciones auténticas que habrá de celebrarse periódicamente por sufragio universal e igual y por voto secreto. Pero aquí viene lo interesante, u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto. No escapa a esta reflexión
que el artículo 2 de la Constitución de nuestro país, apartado A, entre otras cosas, dice que pueden elegir de acuerdo a sus normas, procedimientos, prácticas tradicionales, a las autoridades o representantes para el ejercicio de sus formas propias de gobierno interno, garantizando que las mujeres y los hombres indígenas disfrutarán y ejercerán su derecho de votar, dice aquí, y ser votados en condiciones de igualdad, así como acceder y desempeñar los cargos públicos y de elección popular para los que hayan sido electos o designados en un marco que respete el Pacto Federal, la soberanía de los estados y la autonomía de la Ciudad de México. Pero aquí estas últimas líneas son las que me inquietan, porque dice, en ningún caso las prácticas comunitarias podrán limitar los derechos político-electorales de los y las ciudadanas en la elección de sus autoridades municipales. A mí me trajo esta reflexión, esta inquietud. Se va a respetar la libre determinación y la autonomía de los derechos y pueblos indígenas, o les vamos a poner condiciones con base en los derechos fundamentales individuales para que eso no se haga. Tal vez la interpretación que hago de esta fracción tercera del apartado A del artículo 2 constitucional no sea la adecuada, pero esa es la inquietud que me originó. Ante esta acotación para los pueblos y comunidades indígenas en el sentido que en ningún caso las prácticas comunitarias podrán limitar los derechos político-electorales de las y los ciudadanos en la elección de sus autoridades municipales, a mí me parece muy importante lo que está escrito en la Guía de Actuación para Juzgadores en Materia de Derecho Electoral Indígena. Es una guía muy interesante que habría que leer, digamos, a todos los que nos interesa este tema. Expresamente dice así, abro comillas, se sugiere considerar el contexto concreto de la comunidad y del pueblo involucrado. Puede potencializarse los derechos fundamentales de los pueblos y comunidades indígenas a través del respeto al derecho colectivo a la autonomía y la aplicación del sistema normativo indígena, a menos que se pueda calificar como contrario al derecho propio la actuación, es decir, violando el mismo ordenamiento jurídico indígena. Si no se vulnera el derecho propio comunitario, pero se alega la violación de algún derecho humano, la ponderación podrá conceptualizarse entre dos derechos constitucionales, el derecho colectivo y el derecho individual que se alega se violentó dentro del contexto cultural, jurídico y social propio de la comunidad. Dicha ponderación, según la doctrina, solo procede cuando se trata de aquellos derechos fundamentales en los que existe suficiente consenso intercultural, es decir, cuando en la generalidad de las culturas se protegen los mismos derechos como la vida y la integridad física. En palabras de Sousa Santos, los derechos humanos deben volver a conceptualizarse como multiculturales, pues al contrario, se tratará de una forma de globalización de arriba hacia abajo, o sea, como arma de Occidente contra el resto del mundo. Además, se puede realizar un test de proporcionalidad donde se considera, por un lado, el bien que la colectividad busca proteger, principios básicos del sistema normativo propio, comunalidad, sistema de cargos basados en escalafón, por mencionar algunos, y por el otro, el perjuicio causado en el caso particular. Este test puede tomar en cuenta la diversidad cultural y el derecho a la diferencia como un derecho humano fundamental que al ser violentado por una decisión judicial se ve afectada, hace rato ya se decía, a nivel de toda la colectividad, poniendo incluso en riesgo
su sobrevivencia misma como pueblo diferenciado. En este orden de ideas, en los casos donde se alega la discriminación por razón de género, es importante indagar si la distinción se realizó por tal motivo o por el incumplimiento de alguna obligación comunitaria, requerida tanto por las mujeres como los hombres, como es la prestación de cargos o servicios a través del escalafón y la pertenencia comunitaria. Además, que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha sustentado que el derecho de autodeterminarse de los pueblos indígenas encuentra su razón de ser en la circunstancia de que tal derecho es indispensable para la preservación de sus culturas, las cuales constituyen un componente esencial de un Estado que como el mexicano se declara e identifica a sí mismo y frente a la comunidad internacional, como una nación con una composición pluricultural sustentada originalmente en tales culturas. En efecto, la personalidad distintiva de los pueblos indígenas no solo es cuestión de lengua y otras expresiones culturales, sino el resultado de la reproducción social permanente del grupo a través del funcionamiento de sus propias instituciones sociales y políticas. De ahí que generalmente el mantenimiento de la identidad étnica se encuentra estrechamente vinculado con el funcionamiento de esas instituciones. Ante estos argumentos, mi reflexión respecto al tema propuesto va en este sentido. ¿Con base en qué derechos colectivos o individuales se deberá seguir aplicando el principio de progresividad tratándose de asuntos de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas respecto al nombramiento de sus autoridades municipales? Lo dejo como pregunta y me parece que la respuesta lo tienen, o la tienen, mejor dicho, los pueblos y comunidades indígenas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, magistrada Ana Mireya, por sus interesantes reflexiones en torno al tema de la progresividad en las asambleas electivas de los pueblos y comunidades indígenas. Gracias por su compañía en Entérate. Soy Alejandra Díaz de la Vega y los espero en una próxima emisión con más de la jornada de diálogo con pueblos y comunidades indígenas de Oaxaca, evento organizado por la Defensoría Pública Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.